amada iglesia, vamos a compartir los textos que hemos elegido, que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Dice así, Pablo exhorta. Hago una aclaración antes de seguir adelante, por si me olvido. A veces hemos interpretado mal la palabra exhortación. Siempre que hablamos de exhortación, lo tomamos como que es un reto, como que es, ¿no? A veces es una especie de, no sé, de castigo, ¿no? Y no es así, no es tan así, no es tan así. La palabra exhortación de alguna manera, son palabras que tienen el fundamento eh, de una persona que es un tutor, es una persona que es un paracleto, ¿no? que siempre nos guía a los pies de Cristo. Recordemos siempre que estamos bajo un manto y es el manto del amor de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. Amén. Entonces, entienda esto. La palabra exhortación es un reto. No. Es una enseñanza. Amén. Basada en el amor que el Señor tiene para con la iglesia de Cristo. Y dice así. Os rogamos, mire cómo empieza para que se dé cuenta. Os rogamos, dice, mire, con ruegos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. El apóstol dice, rogaba el apóstol, ¿no? Que los hermanos de una iglesia joven, tierna, que estaban sufriendo ciertas persecuciones. En cierta forma, el apóstol también había sido privado de estar con ellos porque el diablo se había interpuesto y estaba detenido, estaba acusado por la causa del Evangelio de Cristo. Y aún así muchas veces blasfemiaban contra él. Pero él le rogaba, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. O sea, siempre habrá gente que trabaja en la iglesia. Y son personas que realmente todos los que trabajamos en la obra del Señor nos esforzamos, lo hacemos porque amamos al Señor en primer lugar. Y vamos entendiendo que el Señor nos llamó para servir. Y que también nos motiva, la Biblia dice que hay un galardón que nos espera para los que sirven, ¿no? Y claro, lamentablemente a veces cuando nosotros no entendemos que la vivimos por la fe, y la fe dice que es la certeza, la convicción de lo que no se ve pero que se espera. Entonces cuando las personas sirven al Señor, nos sirven primeramente porque amamos al Señor, porque Él nos llamó a servir, y también porque tenemos que ser personas agradecidas. Y a veces es lo que más cuesta, no ser agradecidos. Nos olvidamos pronto a veces de quién nos... Muchas veces nosotros medimos los grados de servicio o de atención que nos puedan brindar. Y no. Toda persona que aún que un mensaje nos puedan enviar, ¿no? Es algo gratificante que nosotros tenemos que agradecer porque nos tienen en cuenta, porque nos alientan. Hay un solo objetivo, ¿no? Que esto que la que reconozcan, o sea, que realmente sea gratificante, sean agradecidos, sean amables con los que les sirven. A veces hay personas que nos sirven y somos tan desagradecidos, no solamente no agradecemos, sino que a veces no somos tan amables, ¿no? Con las personas que nos ayudan, que nos sirven. Y todo esto a veces se produce un desgaste, a veces, por eso es que hay personas que a veces dejan de servir, porque pareciera que lo que hacen no es gratificante. Por eso todos somos útiles en el cuerpo de Cristo, desde el área donde Dios nos pone, para servirle al Señor. Por eso tenemos que entender que somos un cuerpo y que todo el Señor nos llamó a servir, en distintos ministerios, áreas de la iglesia, familia, todos somos servidores.
Si uno ve la familia, somos servidores de la familia, en la familia hay gente que sirve, y si uno lo ve en la familia, ¿cuál es la que siempre sirve? Y mamá es la que hace todo, la comida, la que siempre está, pareciera que es la que nunca se cansa, ¿no? El padre de familia que siempre está atento a porque vivan sus hijos bien, para que estén lo mejor que puedan, que hagan las comodidades en la medida que se pueda, para vivir y tener una vida mejor y poder vivir de alguna manera mucho mejor. Todos esos son esfuerzos y son gratificantes cuando eso está en una familia, es tan hermoso, porque siempre estamos considerándonos unos a otros para servirnos, para atendernos, estamos atentos a las necesidades y todo ese espíritu de servicio que se hace por amor y que es tan hermoso porque te dan ganas de estar con la gente, te dan ganas de estar con esas personas. Eh, sí, esa fuerza para poder someter aquellas cosas que por ahí te pueden hacer creer, no, pero es que si sos malagradecido, no, pero es que ya lo hice una vez, ¿por qué lo voy a hacer otra vez? Todas esas cosas a veces, lamentablemente, son las que generan los desgastes. Nosotros estamos cerca del Señor y vemos que el Señor nos llamó a servir. Por eso es importante siempre poder pedirle al Señor que nos ayude, porque la realidad es que ya vamos a entrar más adelante, más en el tema, pero usted se va a dar cuenta que la actitud de los cristianos son totalmente opuestas a las personas que no conocen al Señor. Las personas que no conocen al Señor se desgastan pronto, se caen, porque no los motiva nada. Una motivación que a veces siempre es injusta, y eso lo podemos reconocer. Por eso es importante que en esta noche usted pueda aprender que en todo lugar hay servidores. En todo lugar usted de una u otra manera va a tener personas que le van a servir. De una u otra manera. De una. Los gobernantes están para servir, las personas que están para servir. Y eso es importante reconocer. Errores hay en todos lugares, pero nunca nos olvidemos de quienes nos sirven, ¿no? Y tengamos en estima, tengamos en doble honor, tengamos esas personas que son las que nos han sostenido, nos han enseñado para llegar hasta aquí, y no solamente hasta aquí, la idea es que lleguemos y el objetivo es llegar hasta el final. Amén. Por eso yo les animo en esta noche que usted se convierta en esa persona agradecida, reconozca a los que le sirven, reconozca a los que trabajan entre usted y esfuércese. Usted tiene que ser una persona, el Señor dijo que Él quería obreros y necesitaba obreros de segunda milla, personas que siempre estén esforzadas. Y ese esfuerzo tiene como recompensa algo que usted y yo anhelamos, que es la paz de Dios en nuestro corazón. Por eso el apóstol termina diciendo, y que tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra, por causa de la obra de Cristo, ¿no? Que los tengas en mucha estima, que realmente seas amable, seas una persona sensible a esas personas que sirven. Y dice por amor, por causa de su obra. La realidad es que la paz del Señor es algo que tiene que gobernar siempre nuestras vidas, tiene que gobernar una iglesia, tiene que gobernar una familia. Pueden haber muchas situaciones, pero si hay paz de Dios en los corazones, siempre habrá un buen final, siempre habrá una victoria grande para cada familia, siempre, siempre, porque sin paz no hay victoria. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Amén. Entonces es importante que entendamos esto. La paz de Dios la trae, no solamente viene a través de la oración y creer y leer y cantar. La Biblia dice que la sangre de Cristo trae paz. La sangre de Cristo hace la paz con nosotros. Y si hay algo poderoso que nosotros tenemos es que la sangre del Señor esté sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo trajo paz a nuestra vida porque perdonó nuestros pecados, porque nos limpió. Amén. Y esa sangre trajo paz. Esa sangre trajo una mediación entre el ser humano y Dios, entre el ser humano, ahora entre los hijos y el Padre. Amén. Esa sangre. Entonces siempre recuerde, cuando en un hogar, en una iglesia hay contienda,
Cuando el diablo se levanta, nosotros nos cubrimos bajo esa sangre trae todas las cosas a lo que Dios quiere que sea. Amén. Por eso es importante siempre, recuerde que nosotros estamos bajo un pacto de sangre, el pacto de sangre de Jesucristo. No hay otro pacto como ese. Amén. El pacto de la redención, el pacto del sacrificio eterno que Cristo hizo por nosotros. Y esa es la paz que tiene que gobernar nuestra vida. Cuando el enemigo quiere hacer estrago, nosotros tenemos que recordarle que estamos bajo ese pacto de sangre. La paz no va a faltar entre nosotros. Pueden haber diferencias seguramente en todos los hogares y en toda iglesia, siempre hay que ponerse de acuerdo en algo, pero bajo esa que es la paz del Señor. Amén. Así que continuamos. Dice la Biblia, también os rogamos, mire el apóstol como sigue rogándole a los hermanos, ¿no? A la iglesia tan amada del apóstol. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire qué importante. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tiempo, con el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que tener con los tiempos que a veces pareciera que sobran, y no, a nadie le sobra tiempo. El tiempo es escaso. Es más, nosotros en el tiempo que tenemos para vivir sobre esta tierra, nosotros no alcanzamos ni a conocer tan poquito de este mundo, y aún de las cosas que queríamos conocer del Señor. Es tan poco. No nos alcanza, no nos alcanza sencillamente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Imagínense entonces cuando fue reducido esto a lo que hoy se vive. Quiere decir que Dios acortó la vida del hombre aún hasta 120, 100 y hasta 80 años, los más robustos. Imagínense que son 80 años, pasan tan rápido. Entonces por eso es importante que nosotros administremos bien el tiempo, administremos el tiempo, y la mejor manera es nosotros aprovechar este tiempo para la eternidad. O sea, me explico, invertir este tiempo en las cosas que van a permanecer, en otras definiciones. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros también tengamos el beneficio de lo eterno, de las cosas que van a permanecer. Por eso es que muchas veces nosotros, por eso el apóstol los exhortaba esto y les aconsejaba y les decía, mire, también os ruego los ociosos. O sea, ¿por qué? Porque en la iglesia estaban habiendo, como en todo tiempo, había gente que tiraba el tiempo, no le importaba mucho. Es decir, hay gente, por ahí usted va a escuchar pensamientos, ¿no? que a veces son, digamos, de alguna manera erróneos, en el sentido de que hay gente que dice, bueno, no vamos a hacer nada porque el Señor ya va a venir pronto. Y este era uno de los pensamientos que tenía la iglesia. Pasamos de 2000 años. O sea, aquí hubo gente que quizás no hizo nada, ¿me explico? No se proyectó, no se planteó objetivos, ¿me explico? Para hacer algo, como decíamos hace un momento, vivir mejor con la familia, poder emprender algo, para poder de esa manera no solamente vivir mejor, sino también hacer la obra de Dios en un principal objetivo. O sea, entendemos que el trabajo siempre va a generar, el trabajo es retributivo, toda persona que trabaja es digno de su salario, de lo que hace. Entonces, en primer lugar, que Dios no nos creó a nosotros para que nosotros vivamos de ociosos. No, Dios creó al hombre para que ministre, Dios creó al hombre para que gobierne. Dios lo que Dios había hecho, pero trabajando. Obviamente, en el principio fue bajo la bendición, después fue bajo el castigo de la maldición del pecado. Pero bueno, así todo el hombre trabajaba, y así el hombre también trabaja sin Dios. Más cuanto ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, trabajamos bajo la bendición del Señor. Por eso yo les animo, y el apóstol le decía a esta iglesia, mire, amonesten a esos ociosos que no hacen nada, esos ociosos que quizás por ahí viven tirando el tiempo, aun cuando ven a sus hijos que tienen escasez de algunas cosas. Su esposa podría estar mejor, inclusive ellos podrían estar mejor. Quizás hoy, en este tiempo, donde hay tiempos tan difíciles, donde muchas veces se vive con el día a día, hoy nos damos cuenta que a veces no es erróneo, pero para ahorrar hay que trabajar, hay que ministrar bien.
hay que hacer buenas inversiones en la medida que uno tiene, que tenemos que enfrentar. Sí, pero entonces es importante que usted entienda esto, que usted no tiene que estar ocioso, usted tiene que ser diligente. Y yo no sé cómo estará viviendo este tiempo, pero cada uno va a vivir los tiempos de acuerdo a las decisiones que ha tomado antes. Entonces hoy nos damos cuenta que necesitábamos tanto tiempo que perdimos, quizás meses, años hemos tenido por no hacer cosas creyendo así, bueno, porque se nos metió un pensamiento que Cristo, si todos sabemos que el Señor va a venir de distintas formas, distintas manifestaciones. Va a venir a buscar la iglesia, como le aconsejaba el apóstol a esta iglesia, pero también puede venir personalmente. Y si usted tiene el tiempo ocioso, y ni Dios permita, Dios lo lleva, ¿cómo van a quedar sus hijos? ¿Cómo va a quedar su familia? ¿En qué estado los va a dejar? ¿Les dejó algo? ¿Qué es lo que les dejó? Un tiempo de ocioso, un tiempo de decir, bueno, Cristo ya viene pronto, se vino por vos, pero no vino por todos nosotros, y nosotros tenemos que seguir. Que nosotros entendamos que es importante que pero que no seamos ociosos, que no seamos ociosos. Aférrese a la fe, a lo que el Señor le enseña, para que cuando venga la crisis usted no la sufra como la sufre el mundo. No, no. Usted es una persona que está en un reino diferente, con cultura diferente, con promesas que Dios tiene para usted y para mí. Hoy, para muchos de nosotros, no solamente porque sea pastor, yo tengo una familia chica y yo vivo por la fe, yo no soy un empresario, pero gracias al Señor que el poder administrar bien la cuarentena en cierta forma. ¿Me explico? Y yo creo que para todo creyente que ha administrado bien, por eso es importante que usted administre bien el tiempo, haciendo cosas. Hay muchas cosas que se pueden ayudar a la economía, hay muchas cosas, me explico lo que quiero decir. Lamentablemente hoy hay gente que está esperando quizás el día sábado que reciba una monedita para ir a comprar lo que les hace falta para la semana y no da más. ¿Me explico? Entonces, pero si usted se organiza, usted aprende, ven adelante, usted ministre, no se gaste todo, ahorre para que usted cuando vengan estos tiempos, ahorrar no es que falta de fe, el ahorrar es prepararse para los tiempos difíciles, lo vemos en la vida de José, ¿me explico? Lo vemos en la vida de esos administradores que han quedado registrados para que nosotros entendamos. Y el ocioso no solamente que no hace, sino que también lamentablemente el ocioso anda muchas veces metiéndose en lo que no se debe meter, así cosas que no tiene que hacer, me explico lo que quiero decir, pues un espíritu de vagancia, personas, un espíritu a veces de negligencia, de perezoso, me explico, que se apodera de las personas y eso hace que lamentablemente a su alrededor influir, todos somos influyentes. Entonces es importante que molesten a los ociosos, molesten a los ociosos, no se crean tan espirituales que dicen, bueno, no vamos a hacer nada porque Cristo... No espiritualice todo, hay que trabajar, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que tomar un tiempo con la familia, disfrutar, etcétera, etcétera. Me detuve un poquito en esto porque lamentablemente este es un tiempo que se presta para eso. Me explico, hoy usted tiene que ser agradecido, como decía al principio, agradecido. Si el gobierno le ayuda en algo, sea agradecido, pero ministrelo bien. Y este debe ser el ejemplo de los creyentes. Si el gobierno le da algo, inviértalo bien, no lo compren deleite, no lo gasten deleite. Y si usted puede hacer algo, hágalo, hágalo, hágalo. Hay gente que uno por ahí ve y dice, emprendió algo con eso. Qué hermoso sería. ¿Por qué usted no lo toma eso como un punto de partida y decir, la verdad, con esto puedo hacer esto, puedo generar esto? Y convertirse en una persona emprendedora, me explico lo que quiero decir con la familia, con sus hijos. No se lo gaste todo en cosas, no digo que no compre comida, no se coma todo en un día, me explico, porque es un espíritu de glotonería también, que eso también opera en las personas ociosas. Y mucho podríamos hablar de esto, pero bueno, creo que con lo que hemos escuchado me parece que es claro. Amén. Continuamos, dice que alenté a los de poco ánimo, y es cierto, hoy en este tiempo hay gente que se desanima, se va a desanimar, ¿no? Se va a desanimar, pero precisamente todo va de la mano, ¿no?
¿Y quiénes son los que propensan a desanimarse también? Este tipo de personas, porque este tipo de personas muchas veces está vacío. ¿Me explico? Entonces, claro, cuando no le alcanza para una cosa, que cuando no le alcanza para ir a la iglesia, que cuando no le alcanza, que, no sé, para dar algo, hacer algo, se desanima, porque dice, no, si no tengo para mí, o se convierte en un egoísmo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, ¿por qué? Pues son, en otras palabras, son personas débiles en la fe. Son personas débiles en la fe. Y una persona débil en la fe está propenso a cualquier enfermedad, está propenso a cualquier cosa que lo afecte en la fe. Pero hay débiles y débiles en la fe. Una persona que ya lleva tiempo en el Señor, en el camino, no puede ser una persona débil. ¿Por qué? Porque entre más caminamos en el Señor, más fuertes tenemos que ser, porque vamos madurando, vamos aprendiendo. Si nosotros ponemos por práctica la Escritura y la palabra de Dios, el consejo de la palabra, no podemos convertirnos en débiles. Dios no nos llamó para convertirnos en débiles. Dios nos llamó de la debilidad para convertirnos en hombres y mujeres fuertes en la fe, con convicción. ¿Me explico? Con personas que, con propósito. Entonces, no es posible que una persona que lleve tantos años en el Señor sea una persona débil en la fe. Es débil porque no se alimenta, es débil porque no toma la palabra, no obedece a la palabra. Las personas débiles que debemos cuidar son las personas que recién llegan, son las personas que recién están caminando, que van entendiendo. Imagínense si una persona de esta tiene que ser cuidada por una persona de esta. No, no. Eso es que tenemos que cuidar estas cosas y con amor exhortar a la gente. No crea que no, bueno, ya no vamos a hacer nada. No. Tenés que hacer. Esforzate, crea a tus hijos en amonestación para que cuiden, para que crezcan y se conviertan en una familia fuerte. ¿Por qué no hay familia fuerte? Porque lamentablemente no ha habido esto, quizás en sus líderes o en sus personas que han tenido que ministrar. Pero siempre estamos a tiempo. Dios es un Dios de oportunidad. Amén. Y hoy más que nunca los desánimos a las personas por todo lo que está pasando, por es un espíritu, es un arma poderosa de parte del diablo. El diablo, una de las armas más poderosas que tiene es el desánimo en las personas. Por eso es importante que nos mantengamos activos en el Señor, que esta fe esté activa en Cristo, conectados, amén, y poder resistir, amén, en el nombre del Señor. Tomar las armaduras, por eso, para que cuando venga el día malo podamos resistir y estar firmes después que haya acabado, estar firmes, amén, porque hay muchas formas que el diablo va a querer sacar noche y el ánimo en el nombre del Señor. Sean fortalecidos y toda esta enseñanza tiene un solo propósito, que es animarlo, enseñarle, que el Señor le abra los ojos, que el Espíritu Santo abra sus oídos para oír la voz del Señor y no voces que van a venir de otros lados. Dice la Biblia que sostengáis a los débiles. Claro, ¿cómo vamos a sostener a los débiles? ¿Quién sostiene a los débiles? Un niño no sostiene al padre, el padre sostiene al niño, porque se entiende que el niño es el débil. Obviamente, porque todavía no ha tomado que tiene que tener. ¿Me explico? Es algo normal que el padre sostenga al hijo en su niñez cuando se va criando. Y bueno, en el mundo espiritual es lo mismo. Por eso estamos hablando de niños, no estamos hablando ya de personas ociosas, porque un niño no es ocioso, un niño es ocioso porque le enseñan, ¿me explico? Pero un ocioso ya es una persona que decide por sí solo. Entonces, que esa forma podamos sostener y poder estar fuerte en su familia, usted como padre, como madre, como hermano mayor, usted es la persona que está llamado a sostener a aquellas personas que todavía recién están caminando. Continuamos, dice, que seáis pacientes para con todo, y esta la paciencia es tener paz y ciencia para gobernar. No podemos tener ciencia y no podemos tener paz. Tener paciencia. O sea, paciencia. O sea, muchos queremos, sí, quieren enseñar, pero no tienen paz. Usted no va a poder enseñar nada, usted puede saber mucho, pero si no tiene paz, usted no puede enseñar. Hay tantos sabios en la iglesia, en el mundo cristiano, afuera, todo. Hay tantas personas que saben tanto, pero no pueden enseñar porque no tienen paz. O sea, me explico, enseguida se salen, se desubican, arruinan a la gente, porque para ser un discípulo, para pastorear una iglesia, para pastorear una familia, hay que tener paz primeramente, y luego ciencia. Ciencia es el poder de examinar, ¿no?, el cómo y el porqué de las cosas, y siempre conforme a la palabra.
¿Explico? Entonces usted no puede enseñar si usted no tiene paz en su corazón. ¿Cómo va a enseñar? ¿Qué es lo que va a transmitir? ¿Qué es lo que le va a enseñar a los demás? Y por sobre todas las cosas, por eso tenemos que tener la paz de Cristo en nuestro corazón. Amén. Mire si el Señor tiene paz con nosotros. Mire si a esta altura el Señor, si le hubiera acabado la paz. Gracias al Señor que tenemos un Dios que es amor y un buen pastor que siempre nos pastorea con ternura. Amén. Hoy todos tenemos ese trono de la gracia para acercarnos porque la paz de Cristo reina sobre nosotros, porque Él venga y lleve a la iglesia va a reinar como un cordero. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Hay mucha gente que no lo va a enfrentar como un cordero, como el león de la tribu de Judá, lo va a enfrentar como un juez. Pero nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. Y para eso, acercarnos y decirle al Señor, la verdad, no estaba haciendo bien las cosas, pero yo quiero que me ayude. Y el Señor le va a ayudar. Amén. Continuamos rápidamente. Dice, y atento, todo es importante. La verdad que es una carta preciosísima. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Punto y coma. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mire, esto es así. Nosotros tenemos que entender que el cristianismo, el cristianismo es de alguna manera el único sistema que existe que, que tiene esta cultura de pagar, no pagar mal por mal. ¿Por qué? Y porque si nosotros, el Señor nos hubiese pagado conforme a nuestras obras, ninguno de nosotros estaríamos aquí. El salmista decía, gracias Señor, porque no me has pagado conforme a mi iniquidad. Qué maravilloso. Ninguno hemos recibido ese pago. Recibimos de parte del Señor el amor incondicional, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que debe inundar cada corazón que conoce al Señor, para aprender a perdonar, para aprender a amar y no pagar mal por mal. Siempre recordemos esto, la Biblia habla de 3 leyes espirituales. Una es la ley de Caín, la ley de Moisés, pero nosotros estamos en la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y el amor dice que no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad, que es sufrido, que es benigno, que todo lo cree, que todo lo espera. Por eso, esto le aconsejaba el apóstol a la iglesia tesalonicense. Yo les aconsejo a ustedes. Y Él nos aconseja a nosotros. Que no paguemos mal por mal. Hoy, lamentablemente, la inmoralidad, la maldad, tanto ha crecido. Gente que queda arruinada por gente que hace maldad. Gente que quería vivir sus últimos años en paz, después de tanto esfuerzo. Digo, en paz dentro de lo que el ser humano puede conducirse. Gente con sentido común que ha trabajado, que se ha esforzado, que ha tenido su casa, su familia, ha tratado de contener, de cuidar. Y lamentablemente una acción terriblemente arruinó su vida para siempre. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces la presión es tan fuerte que las personas no pueden resistir y reaccionan. Quizás alguno, entre comillas, dice una reacción justa. Y podríamos decir que en cierta forma sí, en cierta forma no, porque todo lo que perjudica nuestras vidas no será tan justo. Y aun cuando perjudicara contra nuestras vidas y nosotros no actuamos de la misma manera, pues entonces para algunos es incomprensible. Pero es lo que nuestro Padre nos enseñó para que nosotros también podamos compararnos cada vez y podamos parecernos más a Él. Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Y usted me podrá decir, bueno, pero es que hay cosas que son terribles. Y es verdad, no las voy a negar, hay cosas que son terribles, hay cosas que le han pasado a los cristianos, hay cosas que nos han pasado y Dios nos libre que nos pasen. Pero por eso es importante que nosotros entendamos que para poder resistir a esto,
tenemos que crucificar todas aquellas cosas que puedan dañar nuestra alma, dañando a otros. Porque a veces cuando nosotros a veces actuamos mal con otra persona, creemos que el mal va a ser para otra persona. Pues es importante que nosotros entendamos que para que puedas resistir a muchas cosas tenemos que crucificar nuestra carne en la cruz de Cristo. Por eso Gálatas 2:20 decía que Cristo vive en mí. Lo que vivo hoy en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, él había crucificado su carne. Si él hubiera actuado de acuerdo a lo que actuaban con él, la verdad, solamente hay que dejar en las manos del Señor. Para que Dios nos libre, para que el Señor nos guarde, Dios nos proteja. Como decía el apóstol en otras cartas, Señor, que sea librado de los hombres malos. Que Dios nos libre en este tiempo de los hombres malos, de los hombres perversos, de aquellas personas que lamentablemente no conocen al Señor y que todavía están bajo un poder, una influencia diabólica, que el único propósito es destruir, sin importarle quién, sin importarle quién sea, niños, familias hermosas. Por eso, qué importante que a través de toda esta enseñanza, el propósito del apóstol, ya cerrando el mensaje, es que podamos vivir esta vida acorde a lo que Él nos enseña. Para que... Amén. Continuamos, dice, está siempre gozoso. Y esto para muchos es incomprensible. El gozo nunca debe faltar en un cristiano, no debería faltar nunca en un cristiano. No importa la situación que nos toque pasar. Porque en definitiva para resistir a algo, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces siempre nosotros no queremos ser vencidos de lo malo. Si nosotros tenemos una enfermedad, no queremos ser vencidos de la enfermedad. Si nosotros tenemos un dolor, no queremos ser vencidos del dolor. Si nosotros, toda situación adversa que venga contra nuestras vidas, yo creo que todo con sentido común nadie la quiere. Pero, ¿cuál es la forma de vencer? Y la forma de vencer es que tener gozo, confiado en que el Señor tiene el control y que Él no me va a dejar en esa situación, que es algo monetario, algo que va a pasar. Y por eso es importante siempre que entendamos que estas cosas solamente las vamos a lograr en la presencia de Dios, solamente con el Señor, y no poner nuestra fe, nuestra confianza en cosas que van a perecer. Esto le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo reclamó su herencia y se fue creyendo que fuera de casa iba a estar mejor. Pero llegó un momento que se le terminó todo, desgastó todo, anduvo en deleite, en cuantas cosas, no tenemos ni idea, pero fue en tantas cosas, hasta perdió digamos, el sentido de la vida, dice que estaba inconsciente, el salir de la casa de Dios. Y aún en la casa de Dios había de todo. Por eso es importante que siempre permanezcamos bajo esas alas de la salvación, permanezcamos en la casa, permanezcamos en la familia, que de esta manera, cuando haya tristeza, y va a haber gente que va a estar con nosotros. Por eso la Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esta es la familia de Cristo, esta es la familia del Señor. Por eso, qué importante es que siempre tengamos gozo, siempre va a haber gozo del Señor, siempre. El gozo del Señor es inagotable, el gozo del Señor es una fortaleza. Amén. Que el Señor me los bendiga en esta noche. Dice, orar sin cesar, es decir, este orar sin cesar es un constante meditar en el Señor. Más que nunca tenemos que estar conectados y meditar y tener un oído en el cielo y otro en la tierra, estar atento a todo para movernos de una manera correcta, estar conectado, cada decisión que usted tome, nunca tome una decisión como algo que no va a tener consecuencias. Cada decisión, por pequeña que sea, tiene consecuencias, buenas, regulares o malas. Entonces es importante que siempre estemos conectados con el Señor para que de esta manera sepamos bien lo que Papá quiere, cómo quiere que en este tiempo lo vivamos y enfrentar este tiempo y cada cosa que tengamos que hacer. A veces no le gusta la carne, no nos gusta muchísimo,
pero yo creo que es la mejor manera. Usted tómese el tiempo de estar con Jesús. Señor, me quiero acostar contigo, me quiero levantar contigo, Señor. Quiero caminar, quiero que vayamos al centro juntos, Señor. Y si el Señor le dice, no, no quiero ir, entonces a usted tampoco le conviene ir. Pues que le bendiga en esta noche. Y dice, dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, dar gracias en todo en este tiempo es difícil, ¿no? Para la gente común. ¿Cómo podemos dar gracias por algo que nos está pasando, que nos ha encerrado, por dificultades difíciles que estamos ocurriendo? Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que tenemos que dar gracias por todo. ¿Por qué? Porque si no estaríamos diciendo que Dios no es soberano, que Dios está ajeno a lo que está pasando. Y Dios no está ajeno a lo que está pasando. Si no estaríamos diciendo que Él entregó el poder a otro. No, Dios sigue siendo el soberano. Dios es el que gobierna y permite ciertas situaciones. Simplemente usted y yo tenemos que entender que por oscura que se ponga la noche, siempre, siempre, siempre la luz de Cristo alumbrará en los corazones. Siempre habrá luz en la casa de los cristianos. Y además de eso, por más situaciones adversas que haya, por más situaciones que haya, siempre tenemos que estar en control de todo. Amén. En control de todo. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, llamados. Amén. Dios le llamó para salvarlo, Dios me llamó. Amén. Entonces todo lo que pueda ocurrir, si yo amo al Señor y busco su presencia, de estar protegido, proteger mi familia y todo lo que yo me mueva va a estar protegido y va a estar guardado. Hay un pedazo de cielo en la tierra donde yo me muevo y eso es importante. Eso es para la gente que no. Hay un poder dentro de nosotros que toda maldición la podemos convertir en bendición. Amén. Así que Dios le bendiga en esta noche. Aprendido muchas cosas, dele gracias al Señor porque Dios le está enseñando. Dios tiene que entender que Dios lo está guardando. Si usted en esta noche no está en una cama de hospital, dele gracias a Dios porque Dios le ha guardado y le seguirá guardando. Si un hijo suyo no está en una cama de hospital, un joven que muchas veces lamentablemente son los que por ahí se arriesgan más, dele gracias a Dios porque Dios le está guardando. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Dice, seguimos adelante, no apague el espíritu. Es una de las cosas, no enfríe. El espíritu es algo tan sensible. Para no apagar el espíritu no tiene que haber cierto grado de desobediencia en nuestra vida hacia la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que fue enviado de alguna manera con tres propósitos. Para convencernos del pecado y del juicio, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Si el propósito de Él es siempre guiarnos a la verdad, no a la mentira. Entonces cuando hay una desobediencia, es como que el Espíritu nosotros, y bueno, imagínense, es como cuando usted no le obedece a un hijo, o no obedece a un hermano, y uno se pone triste porque después, ¿no? Que el apagar el Espíritu tiene que ver con la desobediencia, ¿no? Y el Espíritu Santo no es un sargento, el Espíritu Santo es la persona más sensible, tan suave, tan tierna, que le va a hablar a su corazón, que le va a hablar a su corazón y le va a hablar con ternura, pero con una voz de oír la voz del Espíritu Santo y poder obedecer. Amén. Para no contristarlo y que venga tristeza a nuestra vida. Dice, no menosprecié las profecías, es verdad, hay tantas cosas que se hablan, bueno, este es un tema por ahí más amplio, ¿no? Pero siempre es bueno que nosotros podamos examinar todo lo que escuchamos. Para eso Dios nos da una mente para examinar. Y no es una mente natural, la Biblia tiene, usted tiene que examinar las cosas con la mente de Cristo, no con una mente natural. La mente natural es natural que lo tenemos, pero ahí la mente de Cristo se tiene que sobreponer a eso para que podamos examinar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Todo y retener lo bueno, dice la Biblia. Sí. Examinarlo todo y retener lo bueno, versículo 21. Mal. Todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios es necesario tenerlos, porque el mal no tiene otro propósito que dañarnos. Solo fuente, que es la fuente de Satanás, que es la fuente del enemigo, que siempre queda dañar nuestra vida.
siempre recuerde que el pecado trae muerte. Así que Dios le bendiga en esta noche y que el Espíritu Santo siga alumbrando su vida. Dice, absteneos de toda especie del mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Resumiendo el mensaje, la enseñanza. Toda consecuencia que nosotros, yo creo que las mayores consecuencias que tiene el creyente es a causa de la desobediencia, ¿no? Además de eso, la desobediencia nos lleva a vivir una vida, lamentablemente, muchas veces no alejada completamente de Dios, pero sí muchas veces mucho desacuerdo con lo que Dios quiere que vivamos, ¿no? No puedo decir todo porque estaríamos hablando de un pecado, pero sí, como hijo de Dios, muchas veces ciertas desobediencias en nuestra vida no se ajustan a lo que Dios para que seamos bendecidos, seamos guardados. Muchas veces queremos que Dios nos guarde, pero nosotros en vez de agarrar para un lado, agarramos para el otro lado. En vez de hacer lo que Dios nos dice, hacemos otra cosa y queremos que Dios nos guarde. Enseña la iglesia acá estas instrucciones para que el Dios de toda, dice, y el mismo Dios de paz, escuche, el Dios de paz, os santifique por completo. O sea, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque dice la Biblia que somos santos. Y la palabra santo significa apartado. Algo que es apartado, consagrado para un fin. En este caso, para nuestro Dios. Y sabemos que nuestro Dios es santo. Es santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hemos sido apartados. Que un día Dios nos llamó, que el Señor nos llamó. Y todo esto va ocurriendo, esta santificación va ocurriendo. Esta noche usted se está santificando, yo me estoy santificando a través de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Es un proceso que, como dije anteriormente, hay personas que ya en un periodo de tiempo caminando del Señor, ya no tienen que hacer cosas que saben que Dios no quiere que las hagan. Y todo eso ha traído consecuencias a nuestra vida. Por eso en esta noche el apóstol dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el propósito de guardar todo? Él es porque quiero enseñarle con esto, y estamos terminando. Escuche, toda mala decisión que nosotros tomemos en el espíritu y de acuerdo a la palabra, sus consecuencias. Trae consecuencias a nuestro cuerpo, trae consecuencias a nuestra alma. Y esas son las consecuencias que después nos toca vivir. A veces estamos tristes por malas decisiones. A veces el cuerpo es enfermado, se ataca por malas decisiones. Es tremendo, es tremendo. Por eso es importante que entendamos que somos tripartitos, somos cuerpo, pero también recordamos que lo espiritual es la fuerza poderosa para guardar, al contrario, para destruir todo nuestro ser. Cuando las personas están sin Cristo, no solamente es afectada su alma, sino también su cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo ya dejó de ser miembros de una ramera, ya dejó de ser usado, me explico, y para que el pecado more definitivamente. No, es una lucha. El pecado mora en la carne. Pero recordemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la Biblia que nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios que no lo va a querer guardar? Si bien es cierto que va a ir a la tierra, claro que sí está escrito, así del polvo, y al polvo volveremos. Pero mientras este cuerpo exista sobre esta tierra, es el lugar donde el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. La presencia de Dios quiere morar en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, pues nuestra alma tendrá gozo y estará bien cuidada, contenida. Usted no tendrá que andar llorando por los rincones, usted no tendrá que andar afligido, angustiado, aunque la Biblia dice que
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. La promesa de Dios, Él es poderoso y que actúa dentro de nosotros. Por eso es que es importante, dice, y el mismo Dios os santifique todo por completo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, quiere encontrar estas tres áreas de las cuales se compone el ser humano, guardadas por el Señor. ¿Por qué guardadas? Y porque hay alguien que quiere destruirla. Sencillamente. Hay alguien que no quiere que se cumpla el propósito. Entonces, cuando el Señor aparezca, quiere encontrar tu espíritu libre, sin contaminaciones de ningún otro espíritu, que tu espíritu sea gobernado por el Espíritu Santo. Y vistas blancas, resplandecientes, esas vestiduras, que no hayan arrugas, que no hayan manchas. Y aún tu cuerpo es muy importante, nuestro cuerpo es muy importante para el Señor. Es muy importante. A pesar de que se desgasta, se duele, es atacado a veces por enfermedad, pero es muy importante. En otro momento les voy a enseñar cuántos son los pecados que Dios no perdona. Y entre eso está el cuerpo. Entre eso está el cuerpo. Por eso en esta noche te bendigo, amada iglesia. Y que esta enseñanza pueda edificar tu vida de una manera muy especial. Y terminamos. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Él lo va a hacer. Así que en esta noche les bendigo y vamos a orar al Señor para que esta enseñanza y todo lo que en esta noche hayas escuchado haya sido gratificante para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque siempre que compartimos tu palabra, Señor, y la tomamos, algo sucede dentro de nosotros. Algo sucede en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Señor, porque hay un poder maravilloso que se mueve a través de tu palabra cuando el Espíritu Santo, Señor, actúa de una manera poderosa. Pues tú dijiste, Señor, que tus palabras son vida y son espíritu. Señor, en esta noche clamo por la iglesia, por todos tus hijos, por toda persona que en esta noche haya escuchado este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que cada palabra que haya salido de mi boca, Señor, se convierta en un refrigerio para su alma, un aceite fresco que pueda recorrer su alma, su corazón, su espíritu. En tiempos tan difíciles, Señor, de tantas palabras violentas, de tanta confusión, de tanta mentira, de tanta inseguridad, incertidumbre, necesidades, enfermedades, plagas desconocidas. Pero en medio de eso, Señor, tú en esta noche nos dices que si nosotros te buscamos, si aprendemos a cuidarnos, llamarnos, respetarnos, reconocernos entre nosotros, que somos tus hijos, tus siervos, tú vas a guardar todo nuestro ser. Señor, que esta santificación, Señor, es la que anhela de nosotros y la que cada ministro anhela para la iglesia, que sea una iglesia, Señor, que viva la santidad de Dios, la cual es un arma poderosa para enfrentar al enemigo, pues el enemigo no puede. Cuando hay santidad en una persona, el enemigo no puede penetrar, no tiene lugar, Señor, porque está consagrado para el Dios que nos guarda, que nos cuida, para el Dios santo, poderoso, que tiene poder para guardar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, espíritu, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Por eso en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu iglesia, bendigo cada familia, Señor, cada persona que en esta noche ha escuchado este mensaje. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo le bendigo, Señor, y declaro que traerá sanidad a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. Declaro que
Ninguna plaga tocará tu morada, tus hijos, tu hogar. Si estás dentro de un cuerpo, si estás en una iglesia, si perteneces al cuerpo de Cristo, la palabra dice que Él nos guardará, nos santificará, porque esa es la voluntad de Dios, que vivamos como verdaderos hijos suyos, santos, apartados para Dios, apartados de este mundo, apartados de toda maldad, de toda inmundicia, de toda confusión. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo en esta noche una vez más y declaro que tu bendición reposa sobre tus hijos, sobre cada familia, y que habrá sanidad en los cuerpos, en el alma y en el espíritu. En el nombre de Jesús, así sea, Señor, y toda gloria sea a ti, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Espero que hayas tenido un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Te amamos, esperamos vernos pronto. Estamos conectados, conéctate con el ministerio, conéctate por medio de las redes, para bendecir tu vida. Ese es el propósito, bendecir. Un saludo y hasta pronto.